día de hoy vamos a continuar en nuestra serie en el Evangelio según San Lucas, y nuestro pasaje de hoy nos va a llevar a entender que una vez más la autoridad y el señorío de Cristo están siendo resistidos por los gobernadores, por los escribas y los principales sacerdotes de aquel tiempo. Amén. Así que en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 20, vamos al verso 19 al 26. Y la palabra del Señor nos dice así, Lucas 20, versos del 19 al 26. Los escribas y los principales sacerdotes procuraban echarle mano en aquella misma hora, pero temían al pueblo porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Estaba haciendo referencia a la parábola de los labradores malvados. Y acechándolo, enviaron espías que fingían ser justos para sorprenderle en alguna declaración a fin de poder entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Nos es lícito pagar impuesto al César o no? Pero él, percibiendo su astucia, les dijo: Mostradme un denario, ¿de quién es la imagen y la inscripción que lleva? Y ellos le dijeron: del César. Entonces él les dijo: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no podían sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, y maravillados de su respuesta callaron. Amén. Padre y Señor, estamos delante de tu palabra, Padre Santo, Señor, y nos confesamos, Señor, necesitados en esta hora del ministerio de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos de que tu Espíritu, Señor, abra los labios del predicador con claridad y con verdad. Necesitamos, Dios mío, Señor, de que las mentes, Señor, de todos estén apercibidas, y de que nuestros corazones, Padre Santo, Señor, con mansedumbre reciban la palabra implantada. Señor, esto es simplemente una obra de tu Espíritu y de nadie más. Por eso con humildad nos acercamos a pedir de que Él se mueva poderosamente en medio de nosotros, para que, Dios mío, Señor, seamos equipados para toda buena obra y para predicar el Evangelio. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creo que he contado antes la historia de un buey muy fiel y trabajador. A pesar de que el dueño de este buey de nuestra historia no era el mejor de los dueños. Pero un día, como simplemente otros tantos, este buey, el buey de nuestra historia, estaba arando. Eso es lo que los bueyes hacen. Y ve cómo su dueño corre alocado hacia el lugar donde el buey está. Y el dueño le grita: huye, huye por tu vida, querido buey. El buey está sorprendido. El dueño le dice: ejércitos enemigos han invadido nuestro país y están a las puertas de nuestra finca. ¡Huye! El buey de la historia se le queda viendo a su dueño y le dice: ¿huir? ¿Yo? Huye tú por tu vida, porque yo, así como hago surcos para ti, voy a hacer surcos para el próximo que venga. Yo fui hecho para servir y para estar bajo autoridad, ya sea la tuya o la de otro. Así que el buey se quedó ahí tranquilo, ¿no? Ahora, el buey de la historia tenía mucha sabiduría, creo yo. Nosotros no somos bueyes, somos seres humanos, pero como aquel animalito, también nosotros no hemos sido creados para ser independientes. Tenemos un creador y tenemos un dueño, y se llama Dios. ¿Cuántos dicen amén? La ilusión de la independencia fue sembrada en el corazón del hombre y la mujer en el jardín del Edén.
En aquel día, hermanos, la serpiente le mintió a la mujer diciendo, tú puedes ser como Dios, tú puedes removerte de esa situación de dependencia y de autoridad, tú puedes ser como Dios. Pero aquello era una mentira y sigue siendo una mentira. La autoridad de Dios sobre todo y sobre todos es simplemente un hecho. Como dice David en los Salmos, el Señor nuestro Dios reina, tiemble delante de él toda la tierra. El pasaje que acabamos de leer es un pasaje, hermanos, en donde vemos una vez más la autoridad de Jesús siendo cuestionada. Jesús se ha acercado a las puertas de Jerusalén, las ha atravesado de una manera gloriosa a los cantos de hosana del pueblo, hermanos, y una vez más empezamos a ver de que él es cuestionado. Los habitantes de Jerusalén no saben qué clase de rey él va a ser, pero el texto nos revela de que él es un rey que viene a salvar, de que él es un rey humilde, que no viene, hermanos, a aplastar a los débiles, y él es un rey divino. Él es, hermanos, el Hijo del Dios verdadero. Domingo pasado nosotros vimos de que los antagonistas de Jesús, hermanos, empiezan a cuestionar su autoridad. En realidad, hermanos, desde que él aparece en su ministerio, ellos cuestionan su autoridad. Por ejemplo, cuando él le perdona los pecados a aquel hombre paralítico, ellos vienen y dicen, ¿con qué autoridad tú perdonas pecado? Y aquí, hermanos, vemos también de que ellos estaban con una actitud, hermanos, de preguntarle, ¿quién te ha hecho rey sobre nosotros? Eso lo vemos en el capítulo 20, verso 2. A pesar de que las profecías habían sido predichas y se habían cumplido en su reino, y a pesar de que el Señor había hecho numerosas señales, a pesar de que el Señor había vivido una vida piadosa y perfecta, hermanos, vemos que los religiosos y la élite de aquel tiempo siguen rechazando a Jesús. En el mensaje del domingo pasado, el pastor José nos enseñó que el origen de esta actitud es en un orgullo egocéntrico que se rehúsa a doblegarse delante de Dios. También tiene, hermanos, su origen en una avaricia en donde se rehúsa a darle lo que a Dios le corresponde. Y en una justicia propia que tiene aún la idea de que puede presentarse delante de Dios sin necesidad de buscar lo que Jesucristo ofrece en el Evangelio. El Señor cuenta la parábola de los labradores malvados y exhibe la resistencia a la autoridad de Dios, a sus mensajeros y a su Hijo. La falta de sumisión ante Cristo Rey no tiene su origen en la falta de evidencia, sino en la corrupción y rebeldía que está anidada en nuestros propios corazones. El mensaje del domingo pasado termina con una frase, hermanos, que si nosotros la entendemos va a ser de mucho consuelo. El verso 18 dice, todo aquel que cayere sobre aquella piedra, está hablando de Cristo, será quebrantado. Mas sobre quien aquella piedra cayere será desmenuzado. Jesucristo es la piedra angular, la piedra sobre la cual todo el edificio está siendo levantado. Y el someterse al señorío de Cristo es una sumisión de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de nuestras prioridades. Es una crucifixión del yo. A causa de nuestra naturaleza pecaminosa, esto trae quebranto. Delante de la piedra que es Cristo, nuestra vieja naturaleza y nuestras viejas pasiones, hermanos, son quebrantadas. Esto duele. Es un proceso incómodo. Todos estamos en ese proceso. El Señor nos muestra cosas acerca de nosotros mismos que necesitan ser quebrantadas. El Señor tiene planes acerca de nosotros que quizás no son los planes que nosotros tenemos. Y allí nuestra voluntad también es quebrantada. Moisés le pidió al Señor de que él quería entrar a la tierra prometida y el Señor le dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y el deseo de Moisés se quebrantó, hermanos, delante del designio de Dios.
El Señor le dice a Jonás, tú tienes que ir a predicar a Nínive. Jonás dice, no, yo no quiero ir a predicar a Nínive. Y en esa controversia, ¿quién fue el que ganó? Si caemos sobre la piedra, hermanos, seremos quebrantados. Pero ¿qué pasa, hermanos, si nos rehusamos a someternos a el señorío de Dios? Si nos volvemos necios y no nos queremos someter al señorío de Cristo. El someterse al señorío del Señor, hermanos, como decíamos, es a veces algo difícil. La mayor del tiempo es un proceso que es humillante para nuestro yo. Pero cuando eso está pasando en nosotros, cuando el Señor nos está llevando a revelar su voluntad, cuando esa voluntad, hermanos, no empata con lo que nosotros queremos y deseamos, el Señor viene y dice, bueno, cae sobre la piedra que es Cristo y serás quebrantado, porque si no, esa piedra te va a caer arriba y vas a ser desmenuzado. Así que nosotros, hermanos, en los procesos en los cuales Dios nos introduce, le decimos, amén, Señor, porque la alternativa al ser desmenuzado no es algo, hermanos, que es recomendable. Así que ahora encontramos, hermanos, de que una vez más la autoridad de Cristo está siendo, hermanos, resistida. El Señor ya había dicho, lo había dicho en el Evangelio según San Mateo, de que toda autoridad le había sido dada a Él en el cielo y en la tierra por el Padre. Primera de Corintios 15, hermanos, revela de que el Padre ha sometido todas las cosas, hermanos, al Hijo, para que el Hijo venga y ponga todas las cosas debajo de sus pies y luego se las entregue de regreso a su Padre. La palabra del Señor dice, hermanos, que cuando el polvo de esta historia humana venga y termine de levantarse, va a haber un solo nombre delante del cual todo el mundo va a doblar rodilla. Y ese es el nombre de Jesús. Toda lengua confesará, a las buenas o a las malas. Pero hoy encontramos en nuestro relato a los sospechosos usuales, escribas y principales sacerdotes, y ellos vuelven a la carga. Ellos están tratando de desprestigiar a Jesús, están cuestionándolo. Ahora traen un as en la manga. Tienen una pregunta acerca de los impuestos. Van a querer, hermanos, poner a Jesús en entredicho en su lealtad al pueblo judío y la obediencia cívica al imperio romano. Una vez más, ellos van a salir confundidos. Una vez más van a salir maravillados por la sabiduría de Jesús. Pero cuando nosotros vemos a los fariseos o a los escribas, y cuando nosotros vemos a estos hombres, hermanos, principales sacerdotes, actuar de esta manera, yo creo que nosotros erramos al decir, pero qué gente más malvada. Estos juegan en el equipo distinto al de nosotros. Porque yo creo que lo que el Señor quiere es de que nosotros examinemos nuestras propias actitudes. Porque, hermanos, nosotros mismos tenemos actitudes farisaicas, las cuales deben ser detectadas y mortificadas. Nosotros llevamos fariseos adentro. Así que la pregunta, en vez de analizar la actitud, hermanos, de los escribas y los principales a la distancia, la vamos a volver hacia nosotros mismos. Y la pregunta directiva va a ser esta: ¿cómo podemos saber cuando nosotros mismos estamos resistiendo la autoridad de Cristo Jesús en nuestras vidas? Ellos la estaban resistiendo. Y nosotros, hermanos, muchas veces también. ¿Cómo podemos saber que estamos resistiendo la autoridad de Cristo Jesús en nuestras vidas? Bueno, en primer lugar, nuestro primer punto va a ser este: cuando tratamos de burlar a Cristo el Rey, cuando no somos honestos con Cristo el Rey. Ahora los versículos del 19 al 21, hermanos, esto parece una trampa estilo James Bond. Dice la palabra del Señor de que ellos enviaron espías. Eso es lo que dice tu Biblia, ¿verdad? En el versículo 20, enviaron espías. Y dice que ellos procuraban echarle mano en aquella misma hora, pero estaban derivando sus planes. Y ellos vienen y envían espías
Y estos espías fingen ser justos. No, a Jesús tú no le puedes entrar de frente, tienes que acercarte a Él como que tú eres alguien justo, como que eres alguien interesado, como que eres alguien piadoso. Y entonces le hace la pregunta. Entonces envían los espías, fingen ser justos, lo que quieren hacer es sorprenderle. La palabra original del griego es, le ponen una trampa. Y cuando se le acercan a Jesús le preguntan: Maestro, sabemos de que tú eres justo. ¿Qué es eso? Están utilizando el halago para llegar a Jesús. Están mostrando una apariencia de piedad para, hermanos, acercarse a Él. Pero en el corazón, hermanos, lo que ellos quieren es resistir la autoridad de Jesús. Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente. Sabemos que no te guías por las apariencias. Mira, ellos están echándole, ¿verdad?, mantequilla y azúcar al asunto, ¿verdad? Sabemos de que tú enseñas con verdad el camino de Dios. Están haciendo estos hombres. Están tratando de burlar, hermanos, a Cristo el Rey. Están tratando de jugar juegos con Cristo el Rey. Y desde acá vamos a hacer una observación: con el Rey no se juega. ¿Qué están haciendo estos hombres? Están acechando a Jesús. Quieren sorprenderlo con una pregunta que Él no pueda contestar. Quieren que conteste de una manera que lo ponga en entredicho. Fingen ser justos. Quizás hasta se disfrazan. Están jugando, tratando de atrapar a Jesús. La palabra del Señor dice, hermanos, cuando habla de que tú no te guías por las apariencias, que Lucas está utilizando la palabra hipocresía. Hipocresía significa, hermanos, las máscaras del teatro que se ponían los antiguos griegos para representar un papel. Marcos dice que lo querían atrapar, esa es la palabra, y eso revela malicia. Peligroso juego para jugar con el Rey. Nosotros también debemos estar alerta, mis amados hermanos, en momentos en que empezamos a jugar estos juegos con Cristo Jesús. Cuando empezamos a cuestionar su palabra, cuando empezamos a buscar áreas, hermanos, grises que justifiquen nuestro pecado. Cuando fingimos interés en saber o entender más algo de lo que Él nos pide y nos demanda, pero lo que estas personas tenían detrás en su corazón era simplemente ellos querían ser desobedientes. Simplemente ellos querían resistir la autoridad del Señor y estaban buscando maneras encubiertas, estaban buscando maneras, hermanos, a través de la malicia en el cual ellos pudieran atrapar a Jesús en una contradicción, o querían atrapar a Jesús en algún lugar en donde su palabra tuviera una laguna que ellos pudieran explotar. Escuchen lo que dice la palabra del Señor en Lucas 12:2. Esto lo dice Jesús y se lo dice una vez más a estos personajes. Y esto es algo que nosotros debemos tomar al corazón. Viene y dice: no hay nada escondido que no vaya a ser manifiesto. Hermanos, estamos delante de un Dios que conoce todas las cosas, ¿no es cierto? Estamos delante de un Dios que conoce los secretos, hermanos, más enterrados dentro de nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 4, del verso 1 al 12, él viene y dice: nosotros hemos renunciado a lo oculto y nos presentamos como una carta abierta. No andamos en astucia, tratando de pretender lo que no somos, porque a este rey no se le puede engañar. Y hermanos, a pesar de que eran espías, y a pesar de que se disfrazaron de justos, y a pesar de que se acercaron, hermanos, con palabras de halago, la palabra del Señor nos dice, hermanos, de que el Señor, aquí lo vemos en el pasaje que nosotros leímos, verso 23, dice que percibió su astucia.
El Señor se dio cuenta, hermanos, por dónde ellos venían. Ahora, cuando nosotros tratamos, hermanos, de jugar esos juegos con el Señor, yo te digo que nosotros lo hacemos con más frecuencia de lo que queremos admitir. Nos presentamos delante del Señor con nuestra aparente justicia, con nuestro aparente interés en saber más de Él. Pero cuando Él nos habla, hermanos, algo que Él, hermanos, pide de nosotros porque es bueno para nosotros, nosotros empezamos a jugar muchas veces ese juego que jugaban estos hombres. Te doy un par de ejemplos. Se le dice a alguien, por ejemplo, ven a la iglesia, es bueno para tu alma. Es acá en donde los medios de gracia van a ser ministrados por hombres que han sido puestos para el beneficio de tu corazón. Y la persona viene y dice, sí, yo sé, pero pregunta lo siguiente, pero la iglesia no es un edificio. La iglesia no está hecha de ladrillos y de madera. La iglesia somos nosotros. Así que cualquier lugar en donde yo me reúna, estoy yendo a la iglesia. No, pero parece tan teológico, tan sofisticado. Y lo que estamos escondiendo es simplemente algo. Estamos resistiendo la autoridad de Jesús con algo que nos está diciendo. Y acerca del perdón, el Señor viene y nos dice, perdónense los unos a los otros, como ustedes han sido perdonados en Cristo. Y entonces nosotros recibimos esa palabra, hermanos, pero nuestro orgullo, hermanos, nuestra avaricia y nuestra justicia propia empiezan a trabajar para que a nosotros no perdonemos. Y nos acercamos con nuestra justicia propia y nos acercamos, hermanos, veladamente y decir, wow, sí, el Señor pide eso, pero ¿debo yo perdonar cuando la otra persona no se lo merece? ¿Debo perdonar yo, por ejemplo, cuando la otra persona no es sincera en pedirme perdón? ¿Debo perdonar cuando yo no siento que estoy preparado para perdonar? Y empezamos una vez más, hermanos, a jugar con las palabras, hermanos, y a disfrazarnos y con astucia querer llevar a Jesús a un lugar, hermanos, como lo están llevando estos hombres con la pregunta acerca de los impuestos. ¿Y qué es lo que oculta eso? Lo que oculta es de que en nuestro corazón hay resistencia a la autoridad del Señor. A través de nuestros argumentos, a través, hermanos, de nuestra desobediencia, nosotros estamos simplemente resistiendo a la autoridad del Señor como estos hombres lo hacían. Estos son los juegos que muchas veces jugamos. Pretendemos, nos escondemos, usamos máscaras. Pastor, y esto no es solo los malos de la película, esto no es solo los fariseos, los escribas. Gálatas 6:7, el Señor dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre ciega, eso cosechará. Pero en segundo lugar, nosotros resistimos la autoridad del Señor, no solo cuando nosotros tratamos de burlar su señorío a través, hermanos, de argumentos y polémicas, sino cuando provocamos a celos a Cristo, el Rey. Ellos vienen y dicen, ¿nos es lícito pagar impuestos al César o no? ¿No te fascinan esas preguntas cuando te dicen, verdad? ¿Sí o no? Pero él, percibiendo su astucia, les dijo, muéstreme un denario. Muéstreme un denario. Que era un denario romano. Los judíos despreciaban el denario romano, hermanos, y los principales sacerdotes, ellos decían que era una blasfemia acarrear un denario romano, pero de alguna manera alguien lo tenía en la bolsa y producen un denario romano. Mira ese denario romano, porque todavía sobreviven esos denarios, andan por ahí. Y él le pregunta de quién es la imagen y la inscripción que está en esa moneda. Y ellos le dicen, bueno, es del César. Y él les dice, denle al César lo que es del César.
Los antagonistas del Señor le hacen esta famosa pregunta si deben pagar impuestos al César romano. Y muchos creen de que Jesús está a punto a dar una clase de estudios cívicos. A mí me daban clases cívicas todos los lunes allá en mi escuela, me hacían pararme enfrente de la bandera y recitar el himno. El Señor no está dando una clase, hermanos, de obediencia cívica. Hay principios acá que nosotros podemos sacar para entender, hermanos, cómo relacionarnos con el gobierno. Pero Jesús, hermanos, no tiene esto como punto principal. Otros utilizan la respuesta de Jesús para enseñar cómo debatir. Oh, qué extraordinaria las habilidades de debate de Jesús. Pero si nosotros nos perdemos en las capacidades de debate del Señor, hermanos, o tratando de entender la clase de civismo que Él está aparentemente dando, estamos perdiendo el punto principal de la respuesta de Jesús. Ellos le preguntan, hermanos, ahora acuérdate de que Él acaba de entrar por Roma, por Jerusalén, que era dominada por los romanos, y acaba de entrar como rey. Él no tiene ningún interés en congraciarse con los romanos. Dentro de pocos días los romanos y los judíos se van a confabular para matarlo. Él no está, hermanos, jugando a congraciarse con ellos. Pero le hacen la pregunta de los impuestos. Y el Señor pide una moneda. Y aparece la moneda romana, la moneda con la cual ellos pagaban impuestos. Y la imagen que está en la moneda, no sé si Willy puede regresar a la imagen de la moneda. La imagen que está en la moneda era la imagen del César que se llamaba Tiberio César. Y lo que está escrito en la moneda es Tiberio César, hijo de Augusto, el divino. Y en la parte de atrás dice sumo sacerdote, sumo sacerdote. Entonces Jesús agarra la moneda, ve la moneda, les pregunta de quién es la efigie, les pregunta qué dice en la inscripción. Ellos dicen esto es de César, y entonces él viene y le dice denle a César lo que es de César. César es el dueño de esa moneda. Él mandó a hacer esa moneda es de él. Él la mandó para que corriera en sus comarcas, para que hubiera negocio, para que hubiera compra y venta. Y al final este César pide que se le regrese parte de esa moneda, un concepto de impuestos, para poder mejorar la comarca. Así como nosotros vamos a tener que pagar impuestos. ¿Cuándo es el último día para pagar los impuestos? ¿Ya? ¿Cuándo? Mañana, Dios mío. Aquella moneda era del César, pertenecía al César. Y el Señor viene y dice, denle al César lo que es del César, porque al fin y al cabo el César es el rey de esto, por lo menos temporalmente. Denle a César lo que es del César. Hay una parábola también en Lucas, hermanos, en donde habla de las almas de los hombres como monedas perdidas. ¿Te recuerdas? Aquella mujer que busca una moneda que se le pierde. Y el Señor dice, el reino de los cielos es como una mujer que tiene 10 monedas y una se le pierde. Y ella no duerme, sino que saca la escoba y se pone a buscar la moneda y enciende la luz. Y cuando la encuentra, ella viene y llama a las vecinas y le dice, mi moneda que estaba perdida ha sido encontrada, hagamos fiesta. Y así, dice el Señor, es el reino de los cielos. Así son las almas de los hombres, como monedas. La pregunta que debemos hacernos el día de hoy, hermanos, en la moneda de nuestro corazón, ¿cuál es la imagen que está impresa? ¿Y cuál es la imagen que está inscrita en la moneda de nuestro corazón? ¿Quién es? Spurgeon, el famoso predicador bautista, dijo lo siguiente: todo hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios.
Pero solo aquellos que han sido redimidos están siendo hechos a la imagen de Cristo. Hermanos, nosotros somos almas que han sido compradas por Dios, hermanos, y somos hombres y mujeres hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y nuestro tesoro, nuestra moneda, nuestro corazón, hermanos, debe tener la imagen de Cristo Jesús. Si no tiene la imagen de Cristo Jesús, estamos provocando a celos a aquel Señor a quien nos compró. Por eso cuando el Señor ve la moneda y ve la inscripción del César Tiberio, Él dice, esta moneda es de César, denle a César lo que le está pidiendo, pero denle a Dios lo que es de Dios. Hermanos, nosotros somos monedas redimidas por el poder de Dios, pero cuando en nuestro corazón están inscritos ídolos, estamos resistiendo al señorío de Cristo. Y estamos provocando a celos al Señor, hermanos, que es el único que debe tener el trono en nuestro corazón. ¿Cuál es la imagen y la inscripción en tu corazón el día de hoy? ¿Es tu madre? No, mi mamá es lo número uno. ¿Es tu padre? ¿Son tus hijos? ¿Es tu país? ¿Es tu apellido? ¿O será, hermanos, de que en las monedas de nuestro corazón, cuando volteamos la monedita, hay una foto de Alex Herrera ahí? El Señor dice, es de César, désenlo a César. Pero lo que es de Dios, le pertenece a Dios. ¿Cuántos de acá le pertenecen a Dios, hermanos? Pastor, usted dice de que nosotros celamos a Dios cuando en nuestros tesoros tenemos la inscripción de otro. Dios tiene celos. Escucha lo que dice el apóstol Pablo: yo os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, le está hablando a la iglesia, para presentaros como una virgen pura a Cristo Jesús. Oh, mis amados hermanos, nosotros éramos monedas perdidas y Él salió a buscarnos y nos encontró. ¿Cuántos dicen amén? Y Él puso, hermanos, en nosotros, hermanos, su nombre. Es más, cuando Él habla de los 144,000 en el Apocalipsis, aunque hay varias maneras de entender quiénes ellos son, los describe de esta manera. Apocalipsis 14:1 dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Y todos ellos, escuchen, tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Pero nosotros, hermanos, muchas veces resistimos el señorío de Cristo en nuestra vida cuando provocamos a celos a Cristo el Rey. Y cuando en el tesoro de nuestro corazón está inscrito el nombre de otro. En tercer lugar, nosotros resistimos la autoridad de Cristo cuando no le damos a Cristo lo que es de Él. El Señor viene y le dicen: denle a César, a mí no me importa la moneda. ¿De quién es esta cara? Del César. Denle a César lo que es del César, pero lo que es mío es mío. Lo que es mío es mío. Denle a Dios lo que es de Dios. ¿No es eso, hermanos, lo que Pablo dice en Romanos 12? Cuando después, hermanos, de presentar las bellezas del evangelio y las profundidades del evangelio de nuestra salvación, en donde somos justificados por fe, en donde somos reconciliados para con Dios por un acto de su gracia, en donde, hermanos, somos asegurados de que nada nos va a separar del amor de Dios. Después de que las grandes verdades del evangelio son anunciadas, el apóstol Pablo viene y dice lo siguiente, Romanos 12: así que, hermanos, os ruego. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios,
habiendo entendido este evangelio en el cual nosotros hemos creído, habiendo sido redimidos por el acto de amor más grande en la historia de la humanidad. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero nosotros resistimos el señorío de Cristo, como estos hombres y principales lo resistían. Cuando tratamos, hermanos, de venir y no darle a Cristo el Rey lo que es justamente de Él. Aquí la palabra dar es una manera intensificada del verbo dar. Significa más bien dar de vuelta. En inglés es la palabra render. Dar de vuelta. En el caso del César, la moneda es de César. Se les pide parte de regreso en cuestión de impuestos, désenla. Pero si en la moneda de vuestros corazones está inscrito el nombre de Dios y de Cristo Jesús, démosle lo que es de Él. Démosle lo que es de Él. Regresemos con la monedita. Una vez más, Willy, por favor, regresemos con la monedita. Qué feo era esa Tiberio, ¿no? Esa palabra dice, lo que está inscrito, dice Tiberio, hijo de Augusto César el divino, porque los Césares se decían ser divinos. Y en la parte de atrás, en donde está esa mujer, lo que dice es sumo sacerdote. Así que en esta cara de la moneda, porque aún existen, dicen estas cosas. Y en la mente romana, hermanos, Tiberio era su Dios, sus sucesores eran dioses, y él era también el sumo sacerdote, hermanos, de aquella fe pagana. Y en este mes, ¿verdad? Como decíamos, todos vamos a pagar impuestos. Paguémoslos honestamente. No busquemos, hermanos, como el mundo, andar en astucias y andar con mentiras y encubiertamente. El IRS va a venir, te va a encontrar y te vas a arrepentir de haber hecho eso. En otras palabras, le damos al César lo que es de César. Pero Dios, hay uno solo, y es el Dios de las Escrituras. Salvador, hay uno solo, y es Cristo Jesús. Mediador, hay uno solo entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Caminos hacia Dios no hay muchos, hay uno solo, y le damos a Cristo y a Dios la honra y la gloria que ellos se merecen. Al gobierno, respeto. A Dios, adoración, porque Él es el que se la merece. ¿Cuántos dicen amén? Obedecemos al gobierno mientras sus leyes no contradigan las leyes de Cristo, nuestro Rey. Estamos llamados a darle a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestro país. ¿Qué estamos llamados a darle? Estamos llamados a darle nuestro afecto, nuestro respeto, nuestra honra. Pero la adoración, ¿a quién, mis amados hermanos? La gloria, ¿solo a quién? Solo a Dios y a Cristo, a quien Él ha enviado. Por eso un cristianismo que le roba la gloria a Cristo y que dice de que hay más de un mediador entre Dios y los hombres, es, hermanos, un cristianismo y un evangelio falso y detestable. Y nosotros decimos, ese no es el verdadero evangelio, porque ese evangelio no le está dando a Dios lo que es de Él, no le está dando a Jesús lo que es de Él. Él es el único mediador. Un evangelio en donde la justicia propia, hermanos, crea personas que llegan disfrazadas de justos para que a través de mejoras morales puedan alcanzar el agrado de Dios. Ese no es el evangelio de la Biblia y le roba la gloria a Dios. Un
cristianismo que roba a Dios de su santidad y lo convierte en un viejito bonachón allá en los cielos, a quien no le importa el pecado. Ese no es el evangelio de las Escrituras. Nosotros recibimos de Cristo la verdad, damos pasos de obediencia y de fe imperfectos, empezamos a producir frutos escasos, pero ahí vamos. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Pero escuchamos las palabras de Jesús y le decimos: Señor, yo quiero darte, Señor, lo que tú me pides. ¿Qué nos pide el Señor? ¿Qué le podemos dar al que todo lo tiene? ¿Te has puesto a preguntar qué necesita el Señor de nosotros? ¿Qué le podemos dar al que todo lo tiene? Al que hizo los colores, al que inventó, hermanos, los olores, al que inventó, hermanos, la creación, al que sostiene todas las cosas con las palabras de su poder. ¿Qué podemos darle a Él, hermanos? Y, hermanos, lo único que podemos es levantar las manos y decirle: Señor, te doy la gloria, te doy la honra, te doy la majestad, Señor, y te la doy, Señor, solo a ti. Al César le daré lo que es del César. Señor, tendrá su lugar, pero tú eres mi Dios. ¿Y cómo no vamos a dar honra y obediencia a aquel que nos amó de tal manera que mandó a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados y nos hizo una nación de sacerdotes y de reyes para su gloria? Quiero ir concluyendo con 3 reflexiones pastorales. Este pasaje nos llama a algo, hermanos. ¿Sabes a qué nos llama? Vemos a los principales, vemos a los escribas, vemos a los sacerdotes disfrazándose, escondiéndose, actuando con astucia, siendo, hermanos, a personas que se acercan a halagar al Señor cuando se están resistiendo a su señorío, hermanos. Y nosotros, hermanos, debemos de rechazar esas actitudes, porque este pasaje, ¿sabes a qué nos llama? A la transparencia, a la honestidad con ese Dios que conoce todas las cosas. Y el día de hoy, hermanos, al terminar esto, vamos a orar delante del Señor y le vamos a decir como Job: Señor, yo sé que tú conoces todas las cosas. Señor, yo sé de que yo me he estado escondiendo y que yo he estado, Padre Santo, Señor, pretendiendo una justicia que yo no tengo, Señor. Este pasaje me está llevando a la transparencia, me está llevando a la confesión, me está llamando al arrepentimiento. Hay áreas en nuestra vida, hermanos, en donde nosotros estamos resistiendo el señorío del Señor. Hay áreas de nuestra vida donde nosotros decimos: Señor, esta área, yo soy Señor, yo soy César todavía. Y el Señor nos está diciendo: esa área, entrégamela, porque yo soy o Señor de todo o de nada. Perdónanos, Señor. Pero este pasaje nos llama también activamente a hacer algo, y es a derribar los ídolos de nuestro corazón. Hermanos, nosotros pasamos la mitad de la vida evangélica criticando a otras religiones que tienen ídolos de yeso y de madera. Y nosotros tenemos ídolos metidos ahí en el corazón. Y en el tesoro de nuestro corazón está su estampa. Y el Señor nos está llamando ¿a qué? A derribar esos ídolos. Quien quiera que sean esos ídolos. Padres, madres, hijos, patria, equipos de fútbol, héroes teológicos, predicadores, abuelos,
todos deben de bajarse de ese lugar y de ese trono que le corresponde solo a uno. Y ese uno se llama Cristo Jesús. Él es el único que debe estar ahí. Hubo un momento crítico en la historia de Israel, en donde Israel empieza, hermanos, a llenarse de ídolos, en donde Josué, un varón de Dios, él se para enfrente de la congregación y les dice estas palabras. Y me resuenan a mí, espero que te resuenen a ti. Estas son las palabras de Josué, varón de Dios. Les dice lo siguiente: si no os parece bien el servir al Señor, escojan hoy a quién ustedes van a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres en Egipto, o a los dioses que estaban del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra hoy habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Palabras de Elías, una vez más, hablándole a un pueblo que estaba, ¿verdad? Le vamos a prender una velita a este Dios y luego nos vamos a ir aquí con Jehová para tener contentos a todos. Y Elías dice lo siguiente: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros en medio de dos pensamientos? Si el Señor es vuestro Dios, seguidle. Y si Baal es vuestro Dios, veos en pos de él. Denle a César lo que es del César. Pero si son de Dios, dense a Dios. Y dice, cuando Elías dijo eso, el pueblo no respondió ninguna palabra. Lo dijo Jesús también en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Esta palabra es una palabra que nos llama a la transparencia, a la confesión, al arrepentimiento, pero también, hermanos, a derribar los ídolos de nuestro corazón. Pero esta palabra es una palabra que nos llama a adorar, ¿verdad? Nos llama a adorar, porque nos da claridad, hermanos, a quién es el Dios a quien nosotros estamos sirviendo. A quién es aquel delante de quien nosotros doblamos rodillas. Este es un llamado a adorar al Dios Trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a darle de Él lo que es de Él. Termino con Apocalipsis 5. Frecuentemente estoy terminando con la adoración celestial, no sé por qué. Pero en la adoración celestial, Juan tiene esta ventana a lo que está pasando en los cielos. Y dice lo siguiente: y miré y oí la voz de muchos ángeles. Usa tu imaginación. Oí la voz de muchos ángeles. Juan se está volviendo loco. Él, hermanos, apenas puede apuntar lo que ve. Y vi seres vivientes. Y vi 24 ancianos. Y vi un número que era como de millones y millones. Y todos decían a una gran voz. Y esto es lo que decían: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo que está creado en el cielo, empezó a ver Juan, que en ese momento todo al unísono, lo que estaba en el cielo y lo que estaba en la tierra y lo que estaba debajo de la tierra y lo que estaba en el mar, todas las cosas que había en ellos empezaron a decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria, sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Este es un llamado a adorar. Te puedes poner de pie conmigo en este